Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor nos bendiga. Qué gusto poder compartir una vez más el estudio que Papito Dios ha inspirado, que nos ha guiado a preparar. En este día miércoles, un miércoles especial, recuerden que estamos en la Semana Mayor, en la Semana Santa, pero en esta semana lo que nosotros necesitamos recordar no es las tradiciones, más bien lo que Dios quería, el propósito de la muerte y la resurrección de mi Señor Jesucristo. Yo quiero pedirles, por favor, nos pongamos en comunión con Dios a través de la oración y pongamos este tiempo que Papito Dios también nos permite tener. Recuerden, estamos en un tiempo de cuarentena. Este tiempo que Papito Dios ha preparado para que nosotros nos reencontremos con Él. Cerremos nuestros ojitos, por favor. Padre nuestro, Dios Santo, Dios Todopoderoso, Dios bueno, gracias Señor por esta oportunidad. Gracias mi Señor porque hablas a nuestros corazones, porque guías nuestro caminar, bendito Dios. Porque a pesar de las dificultades que nosotros observemos, mi Señor, tú estás con nosotros. Tú cuidas de cada uno de tus hijos, mi Señor. Te queremos pedir, Papito Bello, guardes, mi Señor, nuestras vidas. Guíes, bendito Dios, a cada uno de tus hijos para poder predicar a nuestras familias. Nos guíes, mi Señor, en tiempos de estudio. Nos guíes, mi Señor, en la oportunidad, bendito Dios, de ser testimonio y no solamente hablado, mi Señor, sino una vida realmente transformada, mi Señor, y que nuestros seres amados lo puedan ver, Papito Bello. Dios Santo, Dios Todopoderoso, te pido, mi Señor, que guardes, mi Señor, a cada uno de tus hijos alrededor del mundo, mi Señor, a cada uno de tus siervos. Y así también pido, mi Señor, que bendigas y guardes, bendito Dios, a cada uno, mi Señor, que está trabajando en este tiempo de cuarentena. Sabemos que es peligroso, mi Señor, un foco de infección. Cada vez que uno sale, bendito Dios, se arriesga a contraer esta infección, mi Señor. Te pedimos, mi Señor, que los guardes de mal. A cada persona que debe salir por distintos motivos, mi Señor, que los guardes, mi Señor, de toda enfermedad. Te pedimos también, mi Señor Dios Santo, que cuides y guardes, mi Señor, de aquellos, bendito Padre, que ya están con este virus, mi Señor. Guarda de sus familias, protégelos, mi Señor, y ayúdanos, mi Señor, a salir de esta situación. Porque solamente tú puedes hacerlo, bendito Dios. Porque ante ti, mi Señor, y ante tu autoridad, mi Señor, tu soberanía, nada se puede resistir, mi Señor. Solamente di la palabra, mi Señor, y este tiempo pasará, bendito Padre. Dios Santo, Dios Todopoderoso, pero también sabemos, mi Señor, que este tiempo de cuarentena es un tiempo de bendición, mi Señor. Un tiempo en el que nos permites reencontrarnos contigo. Un tiempo, mi Señor, donde permites que nosotros nos humillemos y reconozcamos nuestra necesidad por ti. Papito Bello, Dios Santo, Dios Todopoderoso, tú sabes, mi Señor, que no somos nada, mi Señor, somos frágiles, somos débiles, bendito Dios, pero tú eres nuestra fortaleza. Bendito Dios, bendice este mundo, mi Señor. Bendice a cada pueblo, mi Señor. Abre nuestros ojos, bendito Dios. Permítenos rendirnos ante ti. Obra grandemente, bendito Dios, y restaura, mi Señor, toda esa autoridad que tú tienes, mi Señor, sobre el ser humano, bendito Padre, porque nos hemos apartado mucho, de una manera abominable, mi Señor. Por eso te pido, mi Señor, toma nuestro corazón, bendito Dios, y vuélvelo a ti, bendito Padre. Que ya nuestro corazón no esté pensando en cosas vanas, mi Señor, de este mundo, bendito Padre. Cosas que pasarán, mi Señor. Te pido, mi Señor, que una vez más abramos nuestros ojos y entendamos lo que realmente es importante. Eres tú, bendito Padre. Guarda, mi Señor, nuestras vidas y ayúdanos, mi Señor. Guía esta enseñanza, bendito Padre. Nos disponemos en tus manos y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Qué gusto poder compartir una vez más, mis amados hermanos. Recuerden, estamos siguiendo un grupo de enseñanzas que tienen por título Tiempo de edificar. Y este tiempo de edificar lo hemos basado en uno de los textos más conocidos y más valorados, inclusive por el pueblo judío, que es el Shema. ¿Recuerdan la palabra Shema, que significa oír, escuchar, pero no solamente hasta ahí, sino con un objetivo, un propósito de obediencia? Entonces, esto es lo que el Señor demanda de nosotros, como sus hijos, como iglesia, que no solamente conozcamos su palabra, conozcamos su ley, sino que nosotros nos volvamos a Él y hagamos las cosas conforme a su voluntad, que amemos hacer su voluntad.
Eso es lo que Dios nos demanda. Entonces, hoy voy a dar una lectura del texto bíblico. Recuerden que estamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9, y habíamos estudiado hasta el versículo 6. Hoy continuaremos con el estudio a partir del versículo 7. Doy una lectura de corrido y empezaré desde el versículo 7. Dice la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obras en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El día de hoy vamos a estudiar la porción que nos falta, recordando un poquito, ¿no? Recordemos que Papito Dios, cuando habla esto, en el capítulo anterior, había vuelto a dar la ley, los 10 mandamientos. Recuerden, Él había dado una ley para el pueblo en el desierto, y ahora que el pueblo estaba a puertas de entrar a la tierra prometida, Dios reafirma esa ley. La segunda ley no quiere decir, mis amados hermanos, que es una nueva ley, sino que reafirma su ley. Pero dice, amen esta ley. Por eso el Señor les manda que la repitan y la repitan, que le cojan gusto. Pero muchos de nosotros lamentablemente malentendemos la situación y a veces nosotros nos enojamos con Dios cuando Dios demanda algo de nosotros. Mis amados hermanos, el Señor quiere que amemos su ley, porque su ley no es mala, no es gravosa para nosotros, siempre y cuando la obedezcamos. Cuando no la obedecemos, pues sí, se vuelve algo, se vuelve una ley en contra de nosotros. Recuerden, cuando nosotros salimos, incumplimos la ley que el Estado nos pone, por ejemplo, este tiempo de cuarentena, estamos encerrados desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, perdón, hasta las 5 de la mañana. En este tiempo, ninguno de nosotros tiene la autoridad para salir, porque las autoridades han dicho que nosotros no podemos salir. ¿Qué pasaría con nosotros 3 de la tarde si nos atrapa la autoridad? No podríamos justificarnos. Nosotros debemos sujetarnos a esta ley. Si bien hay situaciones en las cuales podemos salir, serán ocasiones especiales, pero muchos de nosotros queremos incumplir por incumplir nada más. Esa es la situación. Y a veces nosotros hacemos eso con la palabra de Dios. Dios nos está diciendo que amemos la ley porque es algo bueno para nosotros. Y que la repitamos y que la hagamos y que la enseñemos a nuestros hijos y al hijo de tu hijo y hasta los nietos y hasta todas las generaciones que podamos llegar con su palabra. Lamentablemente el día de hoy vivimos en una sociedad donde todo queremos dejar a la elección, no queremos traumarles a los guaguas, a los niños, y queremos dejarles de elección, pero lamentablemente para cuando ya es demasiado tarde. Recuerda, la palabra del Señor dice que instruyas al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción es necesaria cuando somos niños. Es necesaria, porque si no nos descarriamos. En esta situación es lo que Dios nos demanda, que hagamos esto. Continuemos, por favor, el estudio desde el versículo 7. Entremos en materia en este momento y miramos lo que el Señor nos dice. Y las repetirás a tus hijos. En primer lugar, ¿qué significa la palabra repetir?
La palabra repetir significa una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? ¿Por qué el Señor nos manda a repetir? Yo no sé si a ustedes les pasó. Cuando éramos niños y nos mandaban a estudiar para la semana de exámenes y teníamos mucho que estudiar, ¿qué es lo que hacían nuestros padres? Nos decían, bueno, en unas 2, 3 horitas vienes con el cuadernito y yo te tomo la lección. ¿Qué pasaba cuando nosotros no podíamos dar la lección bien? Yo recuerdo que mi papá o mi mamá me solían tomar el cuaderno y me sabían entregar y sabían decir, anda, estudia 1 hora más. Y me mandaban a repetir una y otra vez. Las matemáticas, ¿cómo se aprenden? Repitiendo y repitiendo y repitiendo, hasta que se nos quede. El objetivo de repetir es memorizar, es llegar al entendimiento. Muchos de nosotros, lamentablemente, no repetimos lo que debemos. Yo les pregunto, ¿cuántas alabanzas a Dios nos conocemos? ¿Y por qué nos conocemos tan poquitas? Porque a veces ponemos otro tipo de música. Pone salsa de una. Nos aprendemos enseguidita. Y las canciones de moda, pero apenas nos ponen el tono de la canción y ya sabemos el resto de la letra. Pero ¿y las alabanzas? Himnos. Muchos de nosotros nos hemos aprendido pasajes de algunos otros libros y la Biblia. En la Biblia debe ser el primer material para conocer de Dios. Por eso el Señor nos dice, y les repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, las personas más importantes. Nuestra casa, nuestra familia, los que nosotros consideramos. Si tú amas a tu hijo, pues debes enseñarle, corregirle desde temprano, instruirle desde temprano. Por eso el Señor manda, y las enseñarás a tus hijos. ¿Desde cuándo? Desde pequeños. Para que no sea complicado luego enseñarles. Hay muchas personas que lamentablemente piensan que sus hijos son buenitos y todo eso. No, ellos no necesitan. Pero cuando llegan a cierta edad, a la preadolescencia, ya empiezan a ver ciertos cambios y luego se acercan al pastor o al ujier o a las personas de la iglesia. Yo no sé, se me está saliendo de control. Pero el Señor nos está diciendo que le instruyamos. Hay muchos hermanos que no los llevan a la iglesia. Pobrecito, ya madruga toda la semana. Dejémosle dormir el domingo. Cuando más importante que la escuela es el conocimiento de la palabra de Dios. Ya lo vamos a estar estudiando. ¿De qué sirve tener hijos profesionales cuando no tienen valores? Cuando no tienen conocimiento de Dios, cuando no tienen temor de Dios. Y hay tantas personas que invierten tanto tiempo en que vayan y aprendan, y no estoy diciendo, no estoy satanizando los estudios superiores, que si pueden hacerlo, perfecto, pero que no nos olvidemos del tiempo con Dios, no nos olvidemos del tiempo de la iglesia, de oración, de servirle al que realmente da un buen pago. Mira lo que el Señor nos dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué significa esto? Primero, repetirlas. ¿A quién? A nuestros hijos, a los más cercanos, a los que deseamos que lleven esa herencia que vale la pena. ¿Y qué dice? Y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa. ¿Qué significa hablar de ellas? ¿Cómo vamos a hablar de lo que no sabemos? Antes de repetirla a ellos o antes de mandarles a estudiar la escritura, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Estudiarla. Si yo no la conozco, ¿cómo puedo repetirla? ¿Cómo puedo instruir a los demás? ¿Cómo puedo guiar a los demás a que hagan la voluntad de Dios si yo mismo no conozco la voluntad de Dios? Si yo mismo no conozco los mandamientos que Dios me manda. Lo que Él me dice, que haga y practique, que viva y que ame. Hay muchos papitos que dicen, ve, no quiero que seas como yo. ¿A quién se va a parecer? Tú eres el ejemplo, tú eres quien habita ahí. No se va a parecer al tío, al abuelo, al vecino. No se va a parecer a nadie más. ¿Por qué? Porque a ti te está siguiendo los pasos. ¿Qué significa eso?
significa que Dios está poniendo responsabilidad sobre mí. Si yo tengo que repetir a los míos, entonces yo tengo que aprender la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen, no, el sacerdocio es para los hombres, que Él se encargue. No, si tú, esposita, quizás tu esposo ni siquiera ha llegado a Cristo. ¿Qué significa eso? Que tú tienes la responsabilidad de aprender la palabra de Dios para que ese esposo también llegue a Cristo, para que tus hijos lleguen a Cristo. Miren, repítelas a tus hijos y hablarás de ellas estando en donde, en tu casa y andando por el camino. ¿Qué significa? Dentro de la casa, fuera de la casa. Que nuestro hablar no cambie dependiendo de dónde estemos. Hay muchos jovencitos que llevan una doble vida, que hablan de una manera muy bonita al frente de sus padres, pero cuando están en el colegio, cuando están con sus amigos, su manera de hablar cambia totalmente. Y no solamente ellos, hay muchos papitos, hay muchas mamitas, que cuando están dentro de la casa quizás se controlan, se manejan, o quizás cuando llegan a la iglesia hablan de una manera, pero salen de la iglesia, van al barrio, uy, se desató la lengua. Esa es la situación, que cuando nosotros hablemos de Dios, no importa que estemos dentro de casa o fuera de casa, siempre sea el mismo testimonio, siempre sea la misma palabra, que siempre se aplique la palabra de Dios. Hay personas que lamentablemente piensan que la palabra de Dios es como viejos adagios nada más. A veces se cumple, a veces no se cumple. A veces es real y a veces no es real. Alguna vez una persona me dijo eso. Cuando estábamos discutiendo acerca de un tema de la escritura, y él me decía, no, pero es que en la vida real no se da así. Y yo tuve la oportunidad de decirle, lamento mucho que para ti las escrituras no sean reales, pero para mí lo son. Y yo por eso cuando te doy el consejo, cuando yo te dirijo en esto, yo tengo que decirte, la Biblia dice así y es así, y punto. No hay que estarle racionalizando o tratando de cambiarle según nuestros deseos. Recuerden que nosotros no somos Dios. Tenemos un Dios al que debemos someternos. Nos guste o no nos guste. Sea fácil o sea difícil, debemos someternos. Continuemos. Y al acostarte y cuando te levantes. Cuando vemos esto, en primer lugar, dentro de casa y en el camino, significa en cualquier lugar. ¿Y qué es lo que nos dice después? Al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir? Esto ya es un ejemplo de tiempo. El uno es un ejemplo de lugar, pero el otro es un ejemplo de tiempo. Cuando te acuestes y cuando te levantes, eso quiere decir en todo momento. No importa en dónde te encuentres, en todo momento tú tienes que predicar y exaltar el nombre del Señor. Avancemos un poquito más. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué significa esto? El pueblo judío lo tomó de una manera literal. Y ellos tienen unos cofrecitos de cuero que son pequeñitos y esos cofrecitos se llaman filacterías. Esos filacterios o filacterías tienen pedacitos de pergamino dentro y está escrito el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso lo tienen escrito y lo tienen guardado en esas cajitas. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Literalmente, con cordones de cuero, ellos se lo atan en el frontal y en las manos. Pero eso no quiere decir, Dios no habla de una manera literal que te los amarres, sino que lo vivas. Esto significa, versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy cristiano, no debo robar. Eso significa atarlas en mis manos. Que mis manos deben estar haciendo trabajo genuino, ganándome bien el recurso para el sustento. Yo no puedo decir soy cristiano y estoy estafando por un lado, engañando por el otro.
Cuando Dios habla de que las atemos a nuestra mano, significa que las pongamos por obra. Ama a tu hermano. Oh, yo amo a mis hermanos. ¿Qué quiere decir? Demuéstralo. Porque el amor no solamente se lo dice, se lo hace. Y cuando nosotros decimos amar a alguien más, entonces debemos demostrarlo con todas nuestras fuerzas. Recuerden, el Señor nos dice que lo amemos a Él con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas, con nuestra voluntad, con nuestra decisión y con nuestras acciones. Nuestras acciones deben reflejar el amor a Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Conoces a alguna persona en necesidad? En este tiempo de cuarentena, pues tiéndele la mano, ayúdale. Quizás no sea con el sustento diario. Dios será quien le provea el sustento diario. Pero si tú le puedes dar una fundita de arroz, un atuncito, quizás una cubeta de huevos, no para calmar tu conciencia, sino por amor. Eso es lo que el Señor nos dice. Si tú ya conoces mi escritura, entonces no solamente busques conocimiento y no práctica. Más bien, haz lo que aprendiste. Recuerda lo que nos dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y esa es la situación. Que a veces los cristianos nos llenamos la boca de ser buenitos, de conocer de Dios, de saber la voluntad de Dios, pero no hacemos nada para ayudar. Ahí sí, la Iglesia Católica nos da de largo. Ellos tienen tantas fundaciones y lamentablemente están tan confundidos en su doctrina. Pero nosotros, teniendo la doctrina sana, buscando en las Escrituras, aprendiendo y tratando de practicarlas como lo dicta la palabra de Dios, nosotros no hacemos lo que debemos. Muchos de nosotros nos detenemos. ¿Saben cómo se llama eso? Pecado de omisión. Hay pecado de acción y hay pecado de omisión. El pecado de acción es cuando hacemos lo malo, pero el pecado de omisión es cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Eso significa atarlo en nuestras manos. Sigamos. Y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué hay qué hay en medio de tus ojos? ¿Qué está aquí? Nuestra mente. ¿Y qué significa esto? Y estará en el frontal de tus ojos, como frontal entre tus ojos. Significa que yo voy a estar pensando en la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios constantemente. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que tomar decisiones y hacer las cosas? Pues el Señor nos dice, toma decisiones y haz todas las cosas, pero siempre meditando en mi palabra. Recuerda lo que David decía, Salmo 119, del versículo del 9 al 16. Tú lo puedes leer, es hermoso. Pero David en esencia dice, he aprendido tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, para no pecar contra ti. Los he guardado en mi mente, en mi corazón. Y es algo maravilloso, porque el Señor nos enseña a que nosotros amemos su ley, para que nosotros podamos obrar conforme a su voluntad y que en nosotros se refleje el rostro de Cristo. Recuerden, esta semana estamos conmemorando, no celebrando, conmemorando, recordando lo que Dios hizo por nosotros. Ese amor, esa entrega para darnos vida eterna. Vamos un poquito más abajo al versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué significa esto? Una vez más, no es cuestión de solamente coger y rayar en nuestros postes, en nuestras columnas, para que en la casa esté bendecida. Si puedes hacerlo, precioso. Poner un versículo en la puerta, poner los 10 mandamientos, ponerlo en las columnas. Si puedes hacerlo, eso es hermoso. Pero recuerda que el Señor, más que lo físico, quiere lo interno. ¿Y qué significa eso? Que lo que a mí me sustenta, que lo que sustenta esta casa, esta familia, sea la palabra de Dios, el consejo de Dios. Eso significa. Y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Para qué sirven las columnas? Aquí yo tengo una columna.
¿Para qué sirven las columnas? Para que el techo no se venga abajo. Y para que no se desmorone tu casa, ¿cuáles deben ser las columnas? La palabra de Dios, el consejo de Dios, la dirección de Dios. Dejamos de actuar por nuestro emocionalismo. Dejamos de actuar por nuestro propio conocimiento, nuestro propio raciocinio. Y empecemos a buscar de Dios y su respuesta. Pero a Dios se lo busca aquí. Hay personas que dicen, no, es que el profeta tiene que decirme esto. Esos son charlatanes, lamentablemente. Personas que están tratando de gobernar tu vida, pero no tienen consejo de parte de Dios. Solamente dicen, Dios me está hablando en este momento. ¿Quieres que Dios te hable? Abre la escritura. Ahí está la sabiduría de Dios. Dice que las escribas en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué significa eso? Significa que Dios quiere que en cada rincón de nuestras casas esté eso, su palabra. Y cuando alguien salga de este hogar, de esta casa, de esta familia, salga basado en la palabra de Dios. Y que sepa cómo poner fundamento a su propia familia. Mi amado hermano, a eso se refiere Dios cuando nos manda a amar su ley. Que uno de nuestros hijos, que algún ser amado se case, tú sepas en el corazón que esa persona va a poner la palabra de Dios antes que cualquier cosa. Y que su familia, su casa, su esposa, sus hijos van a ser regidos. Él mismo va a ser regido por la palabra de Dios. Cuán importante, cuán maravilloso es este pasaje bíblico. Y Dios nos ha permitido estudiarlo. Y Dios nos ha permitido en este tiempo de cuarentena regresar a la escritura. Regresar a su palabra, a su conocimiento, para que nosotros seamos transformados por Él. Vamos a orar. Padre, Dios Santo, Dios Todopoderoso, gracias Señor porque eres tú hablando, mi Señor, enseñándonos, mostrándonos tu voluntad, Papito Bello. Te pido, mi Señor, toques el corazón de cada uno de tus hijos, bendito Padre. Este corazón duro como piedra, mi Señor, y lo hagas como carne, mi Señor. Que aprendamos una vez más a sentir, bendito Padre, y a discernir tu voluntad, mi Señor. Que podamos entenderla, que podamos vivirla, que podamos, mi Señor, rendirnos ante ti. Nos ponemos ante ti, mi Señor. Te pedimos que te glorifiques en este tiempo. Guarda nuestras vidas, mi Señor. Guarda a tu iglesia, mi Señor. Y ayúdanos, mi Señor, en este tiempo de cuarentena. Guarda, bendito Dios, este mundo, mi Señor, y ayúdalo a verte, bendito Dios, y a entenderte, a escuchar tu voz. Bendito Señor. Gracias por este tiempo. Sabemos que vendrán tiempos mejores, mi Señor, para cada uno de nosotros, tus hijos. Bendícenos, mi Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, yo quiero pedirles que al terminar este video ustedes continúen en oración. Pidamos por los médicos, pidamos por todas estas personas que están padeciendo el virus, pidamos por sus familias. Ustedes conocen cuáles son las necesidades de la congregación, de la iglesia. Pidamos como pueblo que Dios nos escuche. El Señor nos bendiga, mis amados hermanos, y hasta una nueva oportunidad.